Hola, ¿qué tal a todos? Esta es una grabación de los talleres de apoyo que se van a realizar de anatomía por parte del Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda, como un apoyo y como una fuente extra y relatada por otra persona para comprender mejor la materia de anatomía y por supuesto también para facilitar su aprobación dentro de la currícula de la universidad. Principalmente estos talleres están direccionados para los estudiantes eh, de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, pero por supuesto que también le sirve a cualquier persona que quiera ampliar su conocimiento, aclarar ideas o simplemente debatir, ya sea en enfermería o en cualquier otra carrera del campo de la salud, en este caso de la Universidad Nacional de Avellaneda. El motivo de grabarlo es porque se van a realizar talleres a lo largo del año de distintos temas de anatomía, principalmente anatomía funcional, y grabarlo es de alguna manera expandir un poquito más la posibilidad de llegar a este contenido o de llegar a esta charla más allá de lo presencial, que tal vez sea lo más importante, pero aquella persona que tal vez no pueda asistir al taller de apoyo, eh, a esta idea que se tuvo para poder abordar una materia que a veces puede ser compleja, que bueno, que de alguna manera pueda tener el contenido por otro medio, que en este caso es grabado. Bueno, mi nombre es Emiliano Bonini Afrate, eh, soy estudiante, al igual que ustedes, y viendo también y habiendo presenciado que puede resultar para muchas personas una materia compleja, decidí brindarme como un ayudante o como una persona que también le puede transmitir su conocimiento y como digo, principalmente es direccionado a los que están estudiando la licenciatura en actividad física y deporte, porque yo tengo la idea de transmitir también los conceptos que son más claves en relación a la currícula de la materia. Es importante, pero no solamente me baso en eso, sino en lo que yo considero que son los conceptos más importantes que se deben saber para poder abordar esta materia, comprenderla y a la hora de agarrar un texto más complejo, un libro más complejo, poder entenderlo con mayor facilidad. Bueno, se empieza desde lo más básico, que es la definición, por supuesto, de la anatomía. Y acá tenemos la definición de distintos autores que son referencia mundial en la investigación de la anatomía. Latarjet, ¿qué nos dice Latarjet? Latarjet nos dice que es la ciencia de las formas y de las estructuras del cuerpo humano, ¿no? La definición más global de anatomía. Latarjet fue mentor de Leo Testut y Leo Testut fue el individuo que escribió, escribió en parte también relatando sus investigaciones, el tratado de anatomía más extenso, más complejo y más usado a nivel mundial por los estudiantes. Un señor nacido en el siglo XIX. Y Latarjet fue alumno de él y de la mano investigaron y luego escribieron un famoso libro, Anatomía Humana, tratado de anatomía humana, Testut-Latarjet. Rouvier es contemporáneo a Latarjet y en una ocasión, en un concurso de anatomía, Rouvier ganó el premio a Latarjet. Entonces son contemporáneos y estos tres individuos, Testut, Latarjet y Rouvier, son por ahí los nombres más importantes de lo que es la anatomía contemporánea y los conceptos actuales de la anatomía. Los que se siguen usando son los referentes principales eh, con reconocimiento mundial, cuyos tratados son los más utilizados en el estudio de la anatomía, ya sea por estudiantes como por ya profesionales de la materia. Rouvier nos dice que la anatomía es la ciencia de las estructuras del cuerpo, bueno, un poquito más resumido, pero él divide la anatomía principalmente en tres apartados, en tres sectores. La descriptiva, que es la más pesada, la más engorrosa, que es la que describe y muestra su organización de las distintas partes del cuerpo. La topográfica, o la división regional del cuerpo, la que expone su disposición recíproca de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, lo topográfico permite para
considerar ciertas regiones y qué hay en esas regiones del cuerpo. Y la funcional, y está remarcada porque es tal vez para los que estudiamos el movimiento o nos basamos en el movimiento, en nuestros estudios, en nuestra práctica, tal vez la funcional sea la que a nosotros más nos interese y la que vamos a hacer más hincapié, que es la que indica las relaciones entre las formas y las funciones, ¿no? Entre las distintas formas que tiene el cuerpo y las distintas funciones. Es una definición muy anatómica, muy estructurada, pero cuando hablamos de anatomía funcional, principalmente nos queremos referir a la descripción y a cómo funcionan las distintas partes del cuerpo que están involucradas en el movimiento. Entonces, cuando hablamos de funcional, hablamos de función, y en este caso, cuando hablamos de anatomía funcional, estamos hablando de la descripción y de cómo funcionan y desarrollar cómo funcionan las distintas partes de nuestro cuerpo que están involucradas en el movimiento. Huesos, articulaciones, sistema músculo-esquelético, músculos y también, por supuesto, importante el sistema nervioso. Bueno, una pregunta que suena, ¿no? Y que tal vez sea importante responderla. ¿Por qué y para qué anatomía? Bueno, algo bastante concreto y lógico, ¿no? Si no conocemos nuestro cuerpo y cómo funciona, no somos capaces de trabajar científicamente en el campo de la salud. ¿Por qué? Porque si yo quiero poner en práctica cualquier actividad con mi cuerpo y realmente no conozco los componentes, no conozco cómo secuencialmente todas esas partes funcionan en un conjunto, realmente no puedo trabajar con un criterio científico, es decir, con algo evidenciado en el campo de la salud, siendo algo tan importante, ¿no? Entonces, no es suficiente la generalidad, y cuanto más profundo sea el conocimiento anatómico, no por ahí, como dije antes, en lo descriptivo, ¿sí? En lo, entre comillas, forense, no en las disecciones y demás, pero sí en el conocimiento principalmente de la anatomía funcional, mejor va a ser el entendimiento práctico de nuestra profesión, y cuanto más conocimiento tenga, más se me va a facilitar el conocimiento de otras ciencias del movimiento o otras ciencias que se complementan con la anatomía funcional para entender mejor el campo sinestésico, ¿no? Las ciencias del movimiento. Bueno, la anatomía y la fisiología y la biomecánica, esos son los tres pilares fundamentales. Eh, la, las materias o las ciencias más importantes que uno tiene en cuenta para estudiar el movimiento. Y obviamente va a colaborar a ser un profesional más idóneo, ¿no? en nuestras carreras. Utilidades. El conocimiento anatómico, principalmente el funcional, como dije antes, facilita la comprensión de la ciencia del movimiento. Cuanto más profundo sea mi conocimiento anatómico, cuanto más fácil sea para mí ubicar una articulación y los movimientos que son posibles, y principalmente el movimiento de esa articulación en relación a las otras, más fácil me va a hacer entender, por ejemplo, distintos fenómenos biomecánicos o características fisiológicas de la región. La anatomía funcional, en este caso, busca introducirnos en el estudio del aparato locomotor. Como dije antes, ¿no? Principalmente estudiamos las estructuras que son las que generan movimiento o en donde se reproduce el movimiento. Y con locomotor nos referimos a las estructuras que conforman e influyen en el movimiento. El cuerpo humano, para lograr un consenso, se lo estudia en una posición particular. No solamente para ubicar distintas regiones del cuerpo, sino para poder decir y poder interpretar para dónde se mueve nuestro cuerpo. La posición anatómica es la posición utilizada para describir las estructuras del cuerpo, y principalmente, y en nuestro caso principalmente hablo, nos sirve para ubicar los movimientos que éste puede realizar en el espacio. Es decir, si nosotros tenemos una posición base, una posición específica, concreta y consensuada, a partir de la que nosotros podamos analizar los movimientos, estamos en consenso con todos los individuos que investiguen para poder especificar para dónde nosotros nos movemos y que nos entendamos y que podamos evolucionar en el estudio de la materia. Entonces es necesario tener esta referencia para ubicar los movimientos, para decir, bueno, esto es una flexión y esto es una extensión porque estoy en esta posición y entiendo que de esa manera
sea una flexión y sea una extensión. Es como caminar para adelante y que uno te diga, no, estás caminando para atrás. Por eso se necesita un consenso de una posición a partir de la cual se dé una cierta división y yo entienda que ir para adelante es igual para todos. Nos permite analizar un desplazamiento bajo consenso, que es lo que dije antes, ¿no? ¿Cómo es la posición anatómica? En bipedestación, es decir, de pies, con los pies paralelos, con las extremidades superiores, codos extendidos, muñecas neutras y palma de la mano hacia adelante, mirada hacia adelante. Esa es la posición anatómica. Bipedestación, miembros superiores a lo largo del cuerpo, palma hacia adelante, pies paralelos. Esta es la posición a partir de la cual se dan distintas divisiones seccionales que a nosotros nos permite entender para dónde se mueve nuestro cuerpo. Nos permite entender qué es alejar una extremidad del cuerpo, qué es acercarla, qué es doblar una articulación, qué es estirar una articulación, qué es una abducción, qué es una aducción, qué es una flexión, qué es una extensión. Conceptos claves y que parten de esta posición anatómica y que se aplican a esta posición anatómica. Principalmente dos que son principales y claves para entender cómo se dan los movimientos: plano y eje. Con plano nos referimos a una superficie plana e imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades. ¿Sí? Hay tres planos y hay tres ejes. Esto se va a ver igual en el próximo video y en lo que sería el segundo taller. Este primer taller es de introducción a la anatomía, a los conceptos claves, a las ideas claves, principalmente del sistema neuromúsculo-esquelético. Y en lo que sería el segundo taller se vería lo que es planimetría, justamente planos y movimientos en relación a esos planos. Y algo de artrología que entraría en ese taller. Bueno, entonces el plano es una superficie plana que divide nuestro cuerpo en dos mitades. Es decir, una parte de adelante, en una parte de atrás, en una parte de arriba, en una parte de abajo, en una parte de la izquierda, en una parte de la derecha. Y como dije antes, esta necesidad surge porque se necesita definir bajo consenso qué es un movimiento y para qué lado se realiza. Entonces nos divide nuestro cuerpo en dos mitades, una superficie imaginaria. El eje vendría a ser una línea o un vector imaginaria que atraviesa un segmento, un conjunto de articulaciones y que también atraviesa el plano, ¿no? Atraviesa el segmento y atraviesa el plano, y a través de ese eje, que pasa por un conjunto de articulaciones o una articulación, la articulación rota, es decir, gira en relación a esa línea, gira alrededor de esa línea, no la superpone, rota alrededor de esa línea. El eje y el plano van de la mano, ya que el eje corta al plano y entre ambos forman un ángulo perpendicular, un ángulo de 90 grados. Los movimientos que, por ejemplo, realiza el miembro superior son paralelos al plano, es decir, que van al ladito del plano, ¿sí? Van pegados en una misma dirección. Y es perpendicular al eje. Se realiza con un ángulo de 90 grados, esto para ponerle un concepto muy mecánico, ¿no? Y como dijimos, esto se da porque el movimiento y el segmento rota alrededor del eje. Por eso es perpendicular. Plano y eje son los conceptos que a nosotros nos permiten describir el movimiento. Decir que un movimiento se da para un lado y decir que otro movimiento se da para el otro. Son conceptos estructurados, pero que permiten entender la base fundamental de esto, ¿sí? Porque ningún movimiento se da ni en un plano ni en un eje puramente, de manera pura, sino que siempre se dan de forma combinada, ¿no? Después términos de relación y de comparación, términos de relación y comparación anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, que son fundamentales en el lenguaje anatómico, en el lenguaje kinésico, en el lenguaje del movimiento, que bueno, justamente indican una dirección, o indican una posición, o indican una relación de una estructura en relación a la otra. Lo primero y lo más común, decir delante, ¿sí? Adelante, lo que está delante.
Lo más utilizado es anterior o también se puede decir ventral. Ventral viene de vientre y cuando pensamos en el vientre pensamos en algo que está delante nuestro. Entonces es anterior, ventral, frontal, delante es lo mismo. Posterior, o cuando decimos la parte de atrás, posterior es el concepto anatómico científico más utilizado. O también dorsal, la región dorsal. Inferior o abajo, lo más usado, dentro del lenguaje científico, inferior es lo más usado, también muy usado caudal. Superior o craneal, craneal porque es en dirección al cráneo, por eso el cráneo está más arriba, por eso uno dice superior o arriba. Medial, medial porque está más cerca de la línea media de nuestro cuerpo y es la parte interna. Si yo veo mi muslo, la parte de los aductores, la parte más interna, la parte que está más cerca de mi línea media es lo que yo llamo medial o interno. Lateral externo justamente es todo lo contrario, lo que está más alejado de mi línea media. Proximal. Proximal se refiere a lo que está más cerca de mi línea media o más cerca de mi tronco. Por ejemplo, si yo estoy hablando de mi miembro superior, diría que lo más proximal sería el hombro, por ejemplo. O por lo menos que es más proximal que el codo, porque está más cerca de mi línea media, está más cerca de mi tronco. Entonces sí, es un término de comparación y de relación. Y yo, por ejemplo, hablo de mi mano y digo que la tercer falange es más distal, ¿no? Porque está más lejos. Entonces, cuando hablamos de proximal es cuando estamos hablando más cerca, cuando estamos hablando de distal, estamos hablando de algo que está más lejos. Siempre en relación a mi tronco, a mi línea media del cuerpo. Homolateral o ipsilateral nos estamos refiriendo, ya habiendo mencionado, por ejemplo, una estructura como la rodilla, que estamos hablando de ese mismo lado. Por ejemplo, de mi rodilla lesionada, mi brazo homolateral, es decir, mi brazo de mi hemisferio del mismo lado, por ejemplo, el derecho, nos estamos refiriendo a dos regiones, a dos estructuras homolaterales, del mismo lado o ipsilaterales. Contralaterales es cuando comparamos una estructura que está en el lado contrario. Por ejemplo, mi hombro contralateral a mi hombro lesionado, o sea, por ejemplo, mi hombro derecho está lesionado, mi hombro contralateral, es decir, mi hombro del lado contrario, de mi hemisferio izquierdo, eh, es al que yo me estoy refiriendo. Entonces, anterior, adelante, posterior, atrás, inferior, inferior, superior, 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 medial, lo más interno, lateral, lo más externo, proximal, lo más cerca, distal, lo más lejos, homolateral del mismo lado que me estoy refiriendo, contralateral, la región opuesta. Partimos de la base. Bueno, esto es por ahí algo que entra, no entra y tampoco es el fin de este taller, pero bueno, es un concepto básico a partir del que nace la anatomía, ¿no? Que es un concepto biológico, un concepto citológico, histológico, pero que es necesario entenderlo y comprenderlo, ya que nosotros estamos hablando todo el tiempo de tejidos y el tejido es un grupo, es un conjunto de ciertas células que tienen características particulares, ¿no? Las células son unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Entonces es la estructura viviente más básica y fundamental que contiene nuestro cuerpo y que es la base a partir de la cual se forman sistemas de órganos, que es lo que a nosotros nos conforma. Y bueno, y los tejidos son, como dije, grupos de células organizadas para realizar una o más funciones específicas. Entonces, nuestra célula es la unidad estructural y fundamental, y los tejidos es todo lo que nosotros estamos hablando, que es ese conjunto de células particulares. De las miles de millones de células que existen, algunas tienen características particulares, todas tienen características particulares, pero algunas tienen ciertas características que es de las que nosotros vamos a ir hablando. Entonces son dos conceptos básicos que tampoco pueden en estos talleres y tampoco da el tiempo para explayarse mucho más lejos de eso, y no es el fin tampoco, pero bueno, son dos conceptos fundamentales para tener en cuenta. De los grupos celulares, de los grupos organizados de células, encontramos cuatro tipos en lo que es el organismo humano, en el humano. Cuatro tipos que son todos los que existen en nuestro cuerpo, pero que dentro de ellos se pueden encontrar
diferentes tejidos. El epitelial o el tejido de recubrimiento también es el que forma las glándulas, que es el tejido, la estructura celular que recubre principalmente las cavidades bucales, como son los vasos sanguíneos, como son los tubos digestivos y demás. Es una especie de recubrimiento y de sostén también que brinda este tipo de tejido a estas cavidades bucales. Principalmente de los que a nosotros nos interesa en este taller describir, de los que vamos a abordar a lo largo de la descripción de las distintas estructuras y de los distintos talleres que se van a ir desarrollando, son los últimos tres: el conjuntivo, el muscular principalmente, y también un poco del nervioso. El tejido conjuntivo es el tejido estructural, de los que más vamos a hablar: el hueso, el cartílago articular, el cartílago, el tejido hialino. También, por supuesto, la grasa es un tejido conjuntivo. Los adipocitos, las células, los adipocitos, es un tipo de tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conjuntivo es todo ese tejido estructural que tiene una función, por ejemplo, el sistema óseo, el sistema esquelético, en la producción de movimiento, o en formar parte de la producción del movimiento. Entonces, el tejido conjuntivo es el tejido estructural que ocupa un espacio en particular y, por supuesto, también brinda sostén y forma. Dentro de los que más importantes vamos a desarrollar, el hueso principalmente. El tejido muscular, dentro de tres tipos de células particulares: las células musculares estriadas, las células musculares o el tejido muscular liso, y el tejido muscular cardíaco, ¿no? El liso, con sus propiedades de constante tonicidad, de constante contracción, de mayor resistencia, principalmente cubriendo órganos, cuya actividad es constante. El estriado, más bien con más características fásicas, si bien hay tónicas y fásicas, pero con un principal objetivo de generar movimiento. Y el corazón, una variedad, características mixtas entre las anteriores dos, que recubren y forman el miocardio. El tejido nervioso, principalmente encargados del manejo de la información, de la generación de la información, de la interpretación, de la generación de una respuesta, por medio de las neuronas, conjunto de neuronas nervios, la neuraglia, células de sostén, principalmente esa cantidad de células que incluyen el sistema nervioso, la neuraglia y la neurona. Son los dos tipos de células que se encuentran en el tejido nervioso. Principalmente estos tres son los que se va a buscar abordar en estos talleres, que son los más importantes. Como digo, tampoco en estos talleres entra la posibilidad, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de abordar principalmente lo que es más importante, la descripción exhaustiva de estos tejidos. Si bien, repito, cuanto mayor sea la profundidad del conocimiento anatómico, mayor será la calidad práctica que uno pueda realizar, y si no es así, por supuesto, aporta muchísimo desde el conocimiento de nuestro cuerpo. Esto principalmente, un poquito de esto, es lo que yo quería presentar y quería explicar en lo que es la introducción a la anatomía, los conceptos claves, la posición anatómica, la célula, los tejidos, ¿no? ¿Para qué anatomía? ¿Por qué anatomía? ¿Cuáles son sus utilidades? Bueno, acá una frase que resuena en el estudio de anatomía: es necesario, se dice, aprenderla 10 veces y olvidarla 10 veces antes de dominarla, ¿no? La anatomía. Muchos conceptos se aprenden, pero algunas palabras son complejas, y dentro del material teórico extensísimo que hay, larguísimo que hay, muchas veces se olvida el contenido y hay que reaprenderlo hasta fijarlo. Bueno, y después una frase, una reflexión que escribí: que quisiera yo que se logre entender que la ciencia de la salud se encuentra en constante cambio. Lo que hoy fue de una manera, mañana puede ser de otra.
Esto también involucra lo que es la anatomía humana, muchas cuestiones que se arrastraban a lo largo de años, los anatomistas, en parte estos personajes históricos, después se investigaron mejor, con mayor calidad de estudio y con diversas tecnologías, y algunas cosas se modificaron. Si bien el principal contenido se sigue estudiando y no ha cambiado nada, pero por ahí esto involucra a otras ciencias como las ciencias médicas, como la kinesiología y en este caso principalmente la ciencia del ejercicio, que principalmente esta última, su campo de investigación no es tan antiguo, no lleva tanto tiempo de investigación y dentro de todo es reciente y en estos últimos principalmente la producción y la proliferación de muchísimos estudios y muchísimas investigaciones donde se ponen en jaque conceptos viejos y mitos viejos que se sostenían. Bueno, principalmente la ciencia de la salud están en constante cambio, por lo que es lógico entender que no en todo, en nada, en ningún tipo de ciencia, pero en esta particularmente, la ciencia del ejercicio, 2 más 2 no es 4, ¿no? Por lo tanto, hay muchas cosas que pensar y lo mejor es estar en constante actualización, estar abierto a los diversos estudios que salen todo el tiempo, que están saliendo ahora seguramente, y a partir de ese contenido, el viejo ya tenido, el viejo ya estudiado, el nuevo, el actualizado, poder sacar conclusiones y realmente trabajar con un contenido teórico que es abundante, pero que está en constante cambio, por lo que es muy importante mantenerse todo el tiempo bajo el estudio. Bueno, muchas gracias por escuchar. Esta es una grabación de lo que sería el primer taller de apoyo de CESAF para anatomía, principalmente para los estudiantes de licenciatura en actividad física y deporte, que como dije, la idea es grabarlo para poder transportar este contenido y esta información y esta pequeña idea que se nos ocurrió a todas las personas que tal vez no puedan asistir al taller. Bueno, la bibliografía principalmente utilizada para este texto es principalmente dos referencias del estudio de la anatomía humana, libro de Latarjet, Anatomía Humana, libro de Rovier, Anatomía Humana, un libro muy interesante para el estudio funcional de la anatomía, el de Hermines, Anatomía para el Movimiento, y un libro por ahí un poco más técnico, un poco más biológico, ¿no? Se llama Histología. Muy bueno, un libro de Ross, que es un referente en histología. Pero principalmente un libro muy interesante para leer y para adentrarse en la anatomía general, pero en muchos puntos muy concretos y muy certero, lo que lo hace muy interesante en su contenido es Anatomía para el Movimiento y los dos libros, Anatomía Humana de Latarjet y Anatomía Humana de Rouvier, como también trataba Anatomía Humana de Leo Testus, son las referencias bibliográficas de la anatomía más importantes y que valen la pena realmente explorarlos y leerlos, si se puede todo mejor. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Un saludo a todos.